En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 15, el Señor nos dice: vayan por todo el mundo anunciando la buena nueva. El mandato del Señor para ti y para mí, como bautizados que somos, como hijos de Dios que somos, es ir en pos de nuestros hermanos, ir a donde el Señor quiera llevarnos a predicar su Evangelio. La Iglesia Católica, la única iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica, su misión es evangelizar. Hoy más que nunca, el mundo necesita conocer a un Cristo vivo. El Señor ciertamente sigue haciendo milagros. Lo sigue haciendo porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. El mismo que sanó a la hemorroísa, el mismo que sanó a Bartimeo, el mismo que le devolvió la vida a Lázaro. Ese mismo Jesús está vivo, presente y real, con todo su poder, con toda su majestad, con todo su amor, está presente en la Santa Eucaristía. Y el mundo necesita saber la verdad, y la verdad es que en Cristo somos criaturas nuevas, solamente en Cristo somos más que vencedores. El mundo necesita saber, tus hermanos de comunidad, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus hermanos, tus amigos de trabajo necesitan saber la verdad, y la verdad es que si comenzamos a vivir a la manera de Dios, si le abrimos nuestro corazón y lo invitamos a entrar a Cristo y le damos permiso y le pedimos que sea el primero en nuestras vidas, el Señor va a sanar nuestras vidas, el Señor va a liberar nuestras vidas, el Señor va a hacer de nosotros hombres nuevos, mujeres nuevas. Y es que esa es la voluntad de Dios, que todo el mundo se salve. Pero es necesario predicarles a Cristo, es necesario compartir nuestro testimonio para animar a otros hermanos a que conozcan a Cristo, y ellos, para la gloria de Dios, puedan tener su experiencia personal con el amor, la misericordia del Señor. Nos invitaron a dar un retiro al sur del Perú. Comenzamos a predicar el amor de Dios, la misericordia de Dios, que si tú le abres el corazón al Señor y te arrepientes de tus pecados y regresas a Cristo, pues el Señor iba a hacer grandes maravillas en tu vida. Durante el retiro me invitaron a orar por una joven. Esta joven en especial ya me habían hablado de ella antes de comenzar el retiro. Era una joven con muchos problemas, la más problemática de todo el grupo. Estaba inmersa en el alcoholismo, era la que llevaba el desorden y al caos a las otras jóvenes, era la líder de todo ese grupo, vestía de negro, todo el maquillaje de negro. Y el Señor permitió que orara por ella. Mientras yo oro, pongo mi mano derecha en su cabeza y comienzo a que algo se mueve dentro de su cabeza. En ese momento el Señor pone en mi corazón orar por liberación por esta hermana, y comencé a orar por ella para que el Señor rompiera sus cadenas, sanara lo más profundo de su ser y la llenara de su amor. Y así lo hice. Terminé de orar por ella y seguí orando por otros jóvenes. Al terminar el retiro regresamos a Lima, y un año después aproximadamente, un hermano, amigo sacerdote, me invitó a dar otro retiro. Y cuando estábamos llegando a la casa de retiro, veo a la distancia como una joven de tez blanca comienza a acercarse a mí, y cada vez más rápido. Para mi sorpresa, cuando llega hasta mí, comienza a abrazarme, me abrazó de una manera tan efusiva que yo me asusté, me dije a mis adentros: ¿quién es? ¿Quién es? Y después de un momento de abrazarme con tanto cariño, me dijo: soy yo, me dijo, soy yo, soy la joven por la cual usted oró hace un año en aquel retiro. Era la misma joven, alcohólica, vestida de negro, con semblante de negro, problemática, caótica. Esa misma joven, el Señor había hecho toda una obra de liberación, de transformación. Me dijo: de aquel momento, después de ese retiro, mi vida cambió, me dijo. Ya no está en el alcohol, dejó la vida desordenada y ahora está participando en la parroquia, es miembro de un grupo y está ayudando a la confirmación. Me dijo que ahora estaba estudiando y su vida había cambiado.
Y mientras me lo contaba, yo pude ver una joven completamente nueva con una sonrisa en el rostro. Me abrazó y se despidió. Pude ver y el Señor me dio la bendición de poder ver cómo el Señor sigue haciendo milagros, sigue transformando vidas e hizo maravillas en esta joven. En otra ocasión me invitaron para dar un retiro a un colegio de religiosas. Recuerdo que antes de empezar el retiro, la hermana religiosa que estaba encargada de estas jóvenes me dijo: hermano, oremos mucho por estas jóvenes, son las chicas más problemáticas del colegio, ya no sabemos qué hacer, fueron sus palabras. Tienen problemas de identidad sexual, muchas de ellas son lesbianas, ya no sabemos qué hacer con ellas. Y después de un momento de silencio yo le dije: hermana, no se preocupe, Dios va a hacer lo que sabe hacer. Va a sanar sus vidas, va a romper sus cadenas y va a hacer de ellas criaturas nuevas. Esa es la voluntad de Dios, no se preocupe. Comenzamos el retiro, hubo momentos de prédicas, de reflexiones. Y recuerdo que en el segundo día de retiro yo las invité a aquellas que quisieran conversar o que orara por ellas, que se podían acercar. Para mi sorpresa fue el retiro donde más consejería he dado a tantas jóvenes y por más jóvenes que he orado en un solo retiro. Una de estas jóvenes se acercó y me dijo: hermano, ¿podría orar por mí? Y yo le dije: claro que sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Casi empezando a hablar, comenzó a llorar y me contaba su historia. Me dijo que había sido abandonada por sus padres, se había criado con su abuela, se sentía muy triste, muy vacía. Se había intentado cortar las venas, me enseñó las cicatrices 2 veces. Me contó que había pasado por terapia psicológica, psiquiátrica, que le había ayudado, pero no había podido hacer mucho por ella. Se sentía mal, se sentía un día en la depresión. Me contaba que me dijo que tenía 7 chicos y que tenía sexo con cada uno de ellos cada día de la semana. Y ella no sabía qué hacer. Y que al escuchar la prédica, ella sintió en su corazón esperanza y que todavía tenía alguna oportunidad con Cristo. Y mientras me contaba todo esto estaba llorando, y después que terminó yo le dije: ¿sabes qué, hermana? Hoy día Dios quiere sanarte, hoy día Dios quiere darte una vida nueva. Yo te invito a que mientras estemos orando, tú le digas al Señor Jesús, que se va a hacer presente con tus propias palabras, qué es lo que tú quieres que Él haga por ti. E invítalo a entrar a tu corazón. ¿Quieres que oremos por ti? Y me dijo: sí, hermano. Y comenzamos a orar por ella, comencé a orar. Y el Señor me permitió orar por esta hermana, y mientras lo hacía, fue algo maravilloso. Me permitió ver a esta joven cómo su rostro se transformaba en tiempo real en ese momento, de un rostro compungido, duro, apagado, oscuro, lleno de muerte en su mirada. Cuando terminamos de orar pude ver una joven completamente nueva. Era un semblante angelical. Pude ver luz en su rostro, en su mirada. Ciertamente el Señor tocó su corazón, sanó sus heridas, rompió sus cadenas, la llenó con todo su amor e hizo de ella una joven completamente nueva. En otra ocasión nos invitaron a dar un retiro. En esta ocasión fue a una comunidad católica dedicada a predicar a matrimonios. Y en ese momento, mientras me estaba preparando para salir a dicho retiro, el Señor me habla a mi corazón y me dijo: anda vestido de esta forma. No entendí, nunca me había pasado algo así, pero ¿cómo así?, le digo. Y después de un momento otra vez me dijo: ponte tus sandalias, las franciscanas, las misioneras, ponte el pantalón más sencillo y la chompa más sencilla que tengas. Inclusive me indicó el color, sin entender, pero obedecí al Señor y le dije: ok, Señor, haremos
lo que tú me digas. Y así fui, muy sencillo, a este retiro. Y desde que llegué me percaté de ciertas miradas, porque este grupo, esta comunidad en sí, después me lo dirían en sus propias palabras, estaban acostumbrados a que le dieran retiro grandes personalidades, por decirlo de alguna manera, obispos, sacerdotes de renombrada reputación, ¿no? Y experiencia, y estaban acostumbrados a que solamente sacerdotes y personajes muy conocidos, solamente ellos le dieran este retiro. Comenzamos a dar el retiro, me tocó dar el primer tema. Cuando terminé de dar el primer tema, la responsable me comentó, hermano, mientras usted estaba comenzando a orar, a predicar, un hermano que es teólogo se paró y se acercó a mí y me dijo: este laico, ¿qué me va a enseñar a mí? Y se ha ido de retiro. Yo le dije: hermana, tranquila, no te sientas triste, el Señor va a obrar, le dije. Y así comenzaron a pasar los días y comenzamos a predicar a Cristo vivo. Comencé a predicar mi testimonio personal, comencé a predicar de cómo el Señor sigue haciendo milagros, cómo sigue haciendo maravillas. Al comienzo pude ver rostros duros, incrédulas, que me miraban de pies a cabeza, como decimos aquí en Perú, con los brazos cruzados, con una actitud de no querer escuchar, con una actitud de ¿qué me va a enseñar? Pero para la gloria de Dios, mientras pasaba el retiro, el Señor fue tocando sus corazones a través de la alabanza, de la prédica, los testimonios. Hubo un momento de consejería donde varios de ellos se acercaban a mí y pude ver la gran necesidad que había de predicarles a un Cristo vivo, y un Cristo que sigue actuando hoy, que sigue haciendo maravillas. Y así se fue haciendo el retiro, comenzando a predicar al Señor, cómo el Señor seguía obrando. Al terminar el retiro, los invitamos a dar testimonios. Algunos de ellos decían llorando, hermanos de 45, 50 años contaban que estaban en el movimiento ya 30 años, que comenzaron con mucha ilusión, con mucha alegría, pero en el camino habían perdido la fe, en el camino habían perdido el entusiasmo por el Evangelio, pero que en este retiro, cuentan ellos, que habían experimentado el gozo de Cristo, que habían perdido la fe, que habían perdido, y muchos de ellos tuvieron experiencias de sanaciones, liberaciones, y fue un retiro muy hermoso. Y al terminar el retiro entendí por qué el Señor me había pedido que vaya vestido muy sencillo, porque les quería dar una lección de humildad a todos estos hermanos. Como dice la palabra de Dios, que para su vergüenza los grandes serán confundidos por mis pequeños, que se dejaron guiar por mí. Y ciertamente estos hermanos tuvieron una experiencia muy hermosa de humildad, de amor, de misericordia y del poder de Dios. Todos, absolutamente todos, yo pude ver esto. Fue muy hermoso, porque de estas 150 personas que estaban allí, que comenzaron con corazón duro, incrédulos, con el corazón cerrados, al final del retiro eran como niños, saltando, glorificando a viva voz, alabando a viva voz al Señor, porque el Señor está vivo. A Él la gloria y la honra por siempre. En una ocasión, una hermana de México me contactó. Estaba escuchando el programa que estaba dirigiendo en aquel momento a través de la radio de nuestra comunidad, y me escribió por mensaje y me dijo que si podía orar por ella. Y yo le dije: claro que sí, hagamos algo, que termine el programa y después nos comunicamos. Ella me dijo: ya, hermano. Y así fue, terminé el programa, nos comunicamos, y ella me decía que me preguntó si podía orar por ella porque se sentía mal, no sabía qué hacer, se sentía muy confundida, se sentía muy vacía. Yo le dije: claro que sí, vamos a orar, y le voy a pedir al Señor que ponga su mano en la computadora y traspase la computadora y te toque y ponga su mano bendita sobre ti para que obre hoy por ti. ¿Quieres que oremos? Sí, me dijo. Comenzamos a orar y le dije al Señor: Señor, tú que eres bueno, tú que eres rico en amor y misericordia, tú que no tienes límites, Señor,
traspasa esta computadora y pon tu mano sobre ella. Y comencé a orar por ella, le pedí al Señor que sanara su corazón, sanara su mente, arrancara toda confusión que la llenaba de mucha tristeza, entre otras cosas más. Después que terminé de orar por ella, me dijo: hermano, he sentido la presencia de Dios. ¿Usted cree que podemos orar por mi mamá? Sí, le dije, claro que sí. Ella, sin decirme nada de las dolencias de su mamá, oré por su mamá. Y recuerdo que le dije: Señor, tú conoces muy bien a la madre de esta hermana. Tú conoces muy bien sus necesidades, tú conoces su vida y tú la amas más que nadie en este momento, que nadie en este lugar. Tú la amas porque es tu hija, le dije. Y oramos por ella, terminamos y nos despedimos. A los 2 días esta hermana me vuelve a contactar y con mucha alegría me dice: hermano, tengo que contarle. ¿Se acuerda que oramos por mi mamá? Sí, le dije. Mi mamá era diabética, me dice, y tenía una herida que no cerraba hace mucho tiempo y sufría mucho de dolor. Después que usted oró por ella, al día siguiente tenía un examen médico que hacerse y para su sorpresa, para mi sorpresa, hermano, esa herida que no cerraba hace mucho tiempo estaba cicatrizada. Y cuando le hicieron los exámenes, el resultado indicaba que su nivel de glucosa había vuelto a la normalidad. Y yo le dije: hermana, pon tu confianza siempre en el Señor. El Señor es rico en amor, es rico en misericordia. Tú le abriste tu corazón, tú le pediste que entrara y sea parte de tu vida, y el Señor lo ha hecho, porque el Señor es bueno, porque el Señor es fiel. Tiempo atrás estábamos de misiones en la selva aquí en Perú, y en uno de esos días nos pidieron que fuésemos a visitar, a orar por un joven que necesitaba a Dios en su vida. Para mi sorpresa, cuando llego a su casa, era un joven que estaba postrado en un sofá, no se podía mover por él mismo, había bajado mucho de peso, prácticamente se le notaba todo su esqueleto. Cuando comenzamos a conversar, me comenzó a contar su vida, que estaba en mucho desorden, se había alejado de Dios, una vida muy desordenada, y que me pidió que oráramos por él. En ese momento estábamos con mi hermana Patricia en mi comunidad y recuerdo que le dije: hermano, Dios en su inmenso amor y misericordia ha traído a 2 misioneros de Lima hasta la selva para orar por ti. Y se lo dije diciéndole: porque quiero que te des cuenta lo mucho que Dios te ama. Y Dios te ama más que cualquier otro pecado que hayas cometido. Lo invité a confesarse, lo invité al arrepentimiento, lo invité a que clamara al Señor y que le abriera su corazón y lo invitara, le pidiera que entre en su corazón. Con sus propias palabras. Mientras él lo hacía, comenzamos a orar por él, para que el Señor tocara su vida. Oramos por su sanación, por su liberación. Terminamos de orar, nos despedimos. A los días, unas hermanas que conocían a este joven, para su sorpresa y con mucha alegría y con mucha sorpresa, nos contaron que este mismo joven que habíamos orado por él 2 días antes, 3 días antes, lo habían visto participar en una procesión que había esos días en ese lugar. Y lo maravilloso de todo esto, que no solamente estaba participando de esta procesión, sino que lo vieron completamente nuevo. Estaba caminando por sus propias fuerzas y su semblante era otro. Yo las escuchaba y le dije: el Señor es bueno. Él le pidió a Dios, le abrió su corazón y le invitó a Dios a entrar a su corazón. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Maravillas en su corazón, maravillas en su vida.
Tiempo atrás yo me iba a operar, ya había hecho todos los preparativos por diferentes accidentes que había tenido, el tabique se había desviado y producto de mi tabique desviado por 25 años sufría de dolor de garganta porque cuando dormía respiraba por la boca y me producía inflamación, infecciones, sufría de alergias, por muchos años consumía antihistamínicos, es decir, llevaba una vida muy limitada. Y recuerdo que había hecho ya todos los preparativos para operarme y días antes de mi operación veo en las noticias que un joven que sufría de lo mismo que yo, tabique desviado, un joven que se había operado de lo mismo en el mismo hospital donde yo me iba a operar, ese joven había quedado vegetal. Eso ciertamente me asustó y ya no quise operarme. Para la gloria de Dios, semanas después estaba de misiones y conocí a una hermana religiosa con la cual habíamos estado yendo a ir de misiones a diferentes lugares aquí en Lima, en la capital. Y recuerdo que en uno de esos días le dije: hermana, ¿usted cree que puede orar por mí y acompañarme a mi casa? Me gustaría que ore por mi mamá y por mi hermana, le dije. Y me dijo: claro que sí, hermano. Y recuerdo que mientras estábamos en camino a mi casa, el Señor me regaló una visión y puso en mi corazón: hoy día te vas a sanar. Y con esa certeza en mi corazón y con esa alegría en mi corazón de saber lo que iba a pasar, llegamos a mi casa, les presenté a mi familia y comenzó a orar por mí. La hermana me dijo: hermano, ábrele tu corazón a Cristo y deja que Dios obre en ti. Y así lo hice, comencé a orar, lo invité al Señor a que entrara en mi corazón, le di permiso para que actuara en mí. Y mientras oraba, yo escuché claramente un sonido, como un trujido de un hueso como que se enderezaba. Truck sonó. Comencé a sentir como un tubo de aire helado entraba por mi fosa izquierda. Y mientras entraba, pude escuchar este crujido. Terminó de orar por mí y oró por mi familia. Después nos despedimos. Hermanos, para la gloria de Dios y para la honra de Dios, esa fue la última vez que sufrí de alergias, inflamaciones en la garganta, infecciones en la garganta. Mi vida, mi calidad de vida, tuve una mejor calidad de vida a partir de ese día. Nunca más pastillas. El Señor me operó milagrosamente, instantáneamente del tabique. Porque el Señor está vivo, porque el Señor sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. En una ocasión estaba en Arequipa, había ido en un viaje de misiones también, y un día de manera muy especial el Señor me inspira, el Espíritu Santo me inspira a comenzar a orar en alabanza. Agarré mi guitarra y comencé a viva voz a alabar a Dios. Solamente alababa a Dios, cantándole, le alababa. Y en esa alabanza, para mi sorpresa, había pasado como una hora y yo no me había dado cuenta. Y una anécdota es que nunca me había pasado una hora completa a viva voz alabando a Dios. Pero en ese momento era el Espíritu Santo que me inspiró, me llevó a tener esta experiencia muy hermosa que marcaría mi vida para siempre. Y después de esa hora de alabanza, recuerdo, guardé silencio y le dije: Señor, háblame. Terminé de orar y después salí. Tenía que ir a un lugar. Y mientras me dirigía a ese lugar, recuerdo que vi a una cuadra más o menos, a media cuadra, que habían 3 perros en una esquina sentados, y cuando yo estaba acercándome me comenzaron a mirar y por alguna razón intuí que me iban a atacar. Pero no tuve miedo. Estaba rezando mi rosario y recuerdo que cuando llego a esa esquina y paso a esa esquina, veo de reojo que los 3 perros comenzaron a acercarse, a correr hacia mí de una manera muy agresiva. Pero lo anecdótico era que yo en todo momento estaba en una paz celestial.
tranquila, angelical, que recuerdo que cuando yo volteo hacia ellos, lo que instantáneamente hice fue hacerle la señal de la cruz, y el Señor me hizo ver que cuando yo hago la señal de la cruz, ese uno de los perros que ya había saltado hacia mí, veo como cuando yo hago la señal de la cruz, ese perro es como que una fuerza salió y lo golpea y lo tiró hacia atrás. Yo lo pude ver y los otros dos perros se alejaron. Y yo me quedé sorprendido porque nunca había tenido esta experiencia, y después de un momento de reflexión venía a mi corazón la importancia de dar testimonio, porque esto mismo que me pasó a mí, yo lo escuché de un testimonio que lo dio un hermano de mi comunidad, donde él contaba que después de haber predicado y haber avivado la fe de estos hermanos, él contaba un testimonio que tuvo una pequeña, que vino un perro a morderle, y esta pequeña que había escuchado la prédica de fe, una pequeña de 6 años, le hizo la señal de la cruz, y este perro de manera inmediata se calmó y comenzó a lamerle la mano a esta niña en una actitud de cariño. Y yo, al escuchar este testimonio, ciertamente había calado en mi corazón, lo había guardado en mi corazón, y cuando me pasa esto a mí, el Señor me hizo entender la necesidad de compartir nuestros testimonios, de escuchar testimonios de fe, porque es el testimonio en Cristo vivo que aviva nuestra fe. He ahí la importancia de comenzar a compartir nuestra fe. Difundamos nuestra fe, prediquemos nuestra fe, anunciemos nuestra fe, porque es a través de nosotros que el Señor se va a glorificar, va a tocar corazones, va a romper cadenas, va a decirle al mundo que hay esperanza. He ahí la importancia, hermanos, de comenzar a compartir nuestros testimonios. Y esto lo hago para la gloria de Dios. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, yo te invito a que los compartas con las personas que tú creas que le pueden hacer bien este audio. Que toda la gloria y los frutos sean para la gloria de Dios. Somos Católico Despierta, los encuentras en redes sociales, el fondo es blanco y el color del logo es color naranja. Católico Despierta. Donde quiera que estés, que el Señor te siga bendiciendo.